Lili y compañía, bienvenidas. Gracias, profe. ¿Quién va a compartir la pantalla? Nuestro compañero Camilo Ibáñez. Aún no ha entrado, profe. Profe, comparto pantalla ya. Por favor, sí, señor. Le recuerdo la asistencia a quien no la haya firmado. Se ve. Listo, profe, empiezo yo. Por favor. Trata de ampliar la imagen. Ahí se ve, profe. Muy pequeño, la verdad. Mira, no le tienen la opción de ampliar pantalla para que salga únicamente en todo el... Eso, así, en el computador. Ahí mejor. Listo, profe, ya voy a comenzar. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Lili Blandón y mi grupo está conformado por Stephanie Regalado y Camilo Ibáñez. El día de hoy vamos a hablarles sobre los estados financieros consolidados. Antes de entrar al tema que me toca, que son los objetivos, voy a hablar sobre o darle un pequeño concepto a los estados financieros consolidados. Los estados financieros consolidados son aquellos estados que presentan su situación financiera o su situación económica como si fuera una sola entidad económica. Es decir, teniendo en cuenta las NIF, estos estados financieros presentan los activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos, gastos y flujo de efectivo de una compañía, lo presentan como si se tratara de una sola entidad económica. Ahora bien, vamos a los objetivos. Los objetivos de los estados financieros consolidados, yo busqué dos, pero el principal es mostrar el estado de situación patrimonial, los resultados y la situación financiera de un grupo económico como si fuera un único dueño. Además, busca reconocer la participación de los terceros minoritarios en las controladoras. Esto es lo mismo que dije en su concepto. Siempre va a buscar agrupar una información en un solo grupo y presentarlo como un único dueño. Aparte de esto, agrupa la información financiera de las empresas subsidiarias y las empresas controladoras a fin de tener una situación económica actual. Esto también nos ayuda a tener un mejor entendimiento de forma global de la empresa y sin duda alguna facilita a los terceros y a los usuarios a mejorar su interés en cuanto a la... ¿Hay alguna bulla ahí, profe? Hay un micrófono, creo que es de Adelaida. Bueno, ayuda a tener un mejor entendimiento Disculpa, global de la empresa. Ok, continúa. Como decía, ayuda a tener un mejor entendimiento global de la empresa y facilita a los terceros y a los usuarios a mejorar su interés en cuanto a su análisis, interpretación y toma de decisión. Bueno, los objetivos nos pudimos dar cuenta que se basa más que todo en el concepto, en agrupar y consolidar su situación patrimonial, los de resultado y la situación financiera en un grupo y presentarlo como único dueño.
Ahora viene lo que están obligados a presentar los estados financieros consolidados. Camilo, pasa, porfa. Principalmente son propios de los grupos económicos. Si se trata de una entidad controladora o matriz, siempre tendrá que organizar su información financiera en función de una construcción de estados financieros consolidados. Aparte de esto, por regla general, todas las compañías subsidiarias de una empresa tenedora deben formar parte de los estados financieros consolidados. Antes de continuar, tenemos que darles concepto a lo que significan las empresas subsidiarias. Las empresas subsidiarias son aquellas empresas que son controladas directamente o indirectamente por otras y cuya condición es que la vaya a controlar tenga la mayor parte de las acciones, es decir, más del 50% de acción. Y la empresa tenedora son aquellas que tienen como única función administrar la propiedad de otras acciones o de otras sociedades o compañías. Ahora bien, continuemos. Bueno, en la consolidación deben incluirse a todas aquellas subsidiarias de las cuales se tenga control de acciones como derecho a voto, aun cuando la mayoría que tengan es aquella que tenga el mayor capital. Además de esto, en la consolidación deben excluir conceptos por cobrar y por pagar. Y así es la única manera que puedan las compañías ser consolidadas de las compañías tenedoras en sus principales subsidiarias. En los casos de que la tenedora no sea propietaria de la totalidad de las acciones, la proporción del interés minoritario o mayoritario debe tratarse como pasivo. Y así lograr que los estados financieros consolidados presenten una situación financiera y resultado de operación aplicándose los principios de la contabilidad generalmente aceptados, ya que los principios de la contabilidad nos ayudan o nos sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio. Bueno, ahora voy a hablarles sobre las excepciones que tienen que tener los estados de situación financiera, los estados financieros consolidados. Primeramente, excepto por lo escrito en el párrafo 32, una entidad de inversión no consolidará sus subsidiarias ni aplicará la NIF 3 cuando tenga el control de otra entidad. En su lugar, una entidad de inversión medirá una inversión en su subsidiaria al valor razonable con cambios de resultado de acuerdo con la NIF 3. Esto nos quiere decir que cuando una entidad de inversión o una entidad controladora tenga en su poder dos o más subsidiarias, o sea, dos empresas que controle, esta no puede aplicar la NIF 3, sino debe hacer una medición de una subsidiaria al valor razonable y aplicar la NIF 9. Aparte de eso, sin perjuicio al requerimiento del párrafo 31, si una entidad de inversión tiene una subsidiaria que presta un servicio, no es por sí mismo una entidad de inversión y cuyo principal propósito es realizar las actividades que realizan las entidades de inversión, deberá consolidar esta subsidiaria de acuerdo con los párrafos 19 y 26 del estado de NIF, teniendo en cuenta la NIF y aplicar el requerimiento de la NIF 3. Esto no quiere decir que cuando una entidad inversora tiene a su poder otra empresa, es decir, una subsidiaria, y esta presenta o realiza la misma actividad económica que la de la entidad inversora, esta sí puede, aplicar la NIF 3 teniendo en cuenta la NIF para P. Camilo, porfa, la pantalla. Espera que se me haya ido el internet. Bueno, dale. ¿Se ve? Bueno, profe, aparte de esto, una controladora, o sea, la entidad que controla, tiene a su poder varias subsidiarias, otras empresas que controla, de una entidad de inversión consolidará todas las entidades que controla, incluyendo las controladas a través de una subsidiaria que sea entidad de inversión, a menos que la controlada sea de sí misma una entidad de inversión. Esto no quiere decir lo contrario que dije en la primera, y es que
En este único caso, una entidad de inversión sí puede consolidar 2 o más entidades subsidiarias, siempre y cuando la haga por medio de una entidad subsidiaria que sea una entidad de inversión, o que la controlada sea una entidad de inversión. A continuación, mi compañera Stephanie Regalado. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Yo le voy a continuar hablando. Yo le voy a hablar sobre los procedimientos de consolidación. Bueno, los estados financieros consolidados presentan la información financiera de un grupo como si tratara de una sola entidad que es económica. Una entidad debe tener en cuenta los siguientes aspectos, que serían combinarán los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias línea por línea, agregando las partidas que representan activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos en un contenido similar. También eliminará lo importante en libros de la inversión de la controladora en cada una subsidiaria, junto a la porción de patrimonio perteneciente a la controladora en cada una de las subsidiarias. Medirá las presentaciones no controladas en los resultados de las subsidiarias consolidados para los periodos sobre el que se informa por separado de la participación de los propietarios de una controladora. También medirá y presentará las participaciones no controladoras en los activos netos de la subsidiaria consolidadas por separado de la participación en el patrimonio de los accionistas de la controladora. Las participaciones no controladoras en los activos netos están compuestas por los siguientes aspectos, que son importante de la participación no controladora en la fecha de la combinación inicial, ya calculando de acuerdo a la sección 19 que combina las combinaciones de negocio y plusvalía. Bueno, y también tiene como siguiente aspecto, sí señor, y también tiene los siguientes aspectos: la porción de la participación no controladora en los cambios en el patrimonio de la fecha de la combinación. También podemos decir que las proporciones de resultado y de los cambios en el patrimonio distribuido en los propietarios de la controladora y a las participaciones no controladoras se le determina sobre la base de las participaciones. En una propiedad o en la propiedad no se reflejan los posibles ejercicios o conversión de la opción, instrumentos o convertibles. Información a revelar en los estados consolidados. Aquí en los estados financieros consolidados deberá revelarse una siguiente información, que es en el hecho de que los estados son estados financieros consolidados. Bueno, podemos decir que la base para concluir que existe control cuando una controladora no posee directa o indirectamente a través de subsidiaria más de una mitad por el voto. También está que cualquier diferencia en la fecha sobre la que la información de los estados financieros de la controladora y subsidiario utilizando para la elaboración de los estados financieros consolidados. La naturaleza y el enlace de cualquier restricción significativa sobre la capacidad de las subsidiarias para transferir fondos a la controladora en forma de dividiéndonos en efectivos y reembolso de préstamos. Un ejemplo podría ser, en este caso, bajo la NIC 19 que trata de los estados financieros consolidados, que se puede tener el contexto de directriz adecuado para aquellas empresas que no saben cómo consolidar sus informes económicos. Generalmente, aquellas empresas que solo tienen un interés minoritario en una compañía no necesitan consolidados en una declaración de finales. Un ejemplo. Si la empresa solo posee el 5% de la capital económico de la empresa Z, ya no necesitaría consolidar sus estados financieros con la empresa, debido a que no reflejaría un resultado notorio en un estado financiero consolidado, ya que por el otro lado
Es aconsejable que las empresas dividan sus estados financieros consolidados por áreas comerciales o sucursales. Esto quiere decir que dentro del estado financiero llevar una buena clasificación de datos a fin de que los inversores observar también de forma individual. La cuantía que se tiene y generalizar en los resultados para que las decisiones ya sean de efecto global para que el rendimiento para el rendimiento de las empresas. Bueno, aquí cuando se define una consolidación de estado financiero, la empresa controladora o matriz debe llevar un buen sistema ya contable, donde todos los registros sean correctamente agrupados. En la actualidad podemos decir que se puede encontrar un software exclusivo o también existe la posibilidad de crear tablas en la plataforma de Excel que ayudan a tener resultados ya globales. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los estados financieros separados. Antes de irme al objetivo, podemos decir que un estado financiero separado son los presentados por una controladora. Esto quiere decir un inversor con el control de una subsidiaria o ya sea un inversor con control de conjunto en una partida o fluencia significativa. Tiene como su objetivo que es el objetivo de esta norma es prescribir los requerimientos de la contabilización, es decir, información de revelar para inversiones en las subsidiarias, negocio o conjuntos asociados con una entidad para estados financieros separados. Muchas gracias, profe. Yo vengo a hablar sobre lo que tienen obligados a presentar los estados financieros separados. Primero, se requiere que una controladora presente los estados financieros consolidados están en el NIF que no requieren la presentación de estados financieros. Segundo, separados para la entidad controladora o para las subsidiarias o individuales. Tercero, los estados financieros de entidad que no tengan ni una subsidiaria no son separados. Las excepciones. Los estados financieros separados de una entidad de la que está aplicada a la NIC del 27 estados financieros separados, sin embargo, si una entidad tiene participaciones en entidades estructuradas, no considerados y elaborados de estados financieros separados. Segundo, como su único estado financiero, aplicará el regimiento de los párrafos 24 al 31 preparados a estos estados financieros. Tercero, una entidad de inversión que prepara estados financieros en lo que todas sus subsidiarias se miden a valorar razonables con cambios de resultados de acuerdo con el párrafo 31 de la NILF 10 presenta a la información revelada. Entidades que inversiones que requieren por esta NILF. Información a revelar de los estados consolidados. Cuando una controladora o una inversión en una asociada o participante con una participación e entidad controladora de forma conjunta elabora estados financieros separados revela, primero, que los estados son estados financieros separados. Segundo, una descripción de los métodos utilizados para contabilizar las inversiones subsidiarias e entidades controladoras de forma conjunta y asociada. Los procedimientos son, primero, los estados financieros separados se elaboran de acuerdo con todas las NILF aplicables, excepto por la previsto en el párrafo 10. Segundo, cuando una entidad elabore estados financieros separados, contabilizará las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociaciones, al costo de acuerdo con la NILF 9. Gracias. ¿Preguntas e inquietudes? Sabemos que es un estado financiero consolidado. ¿Quiénes deben presentar estados financieros consolidados?
Profe, ¿Sí? me voy a salir de la clase porque el teléfono lo tengo en 4% yo. Camilo, ¿por qué no lo pones a cargar? El problema es que no tengo cargador. Tu presentación estuvo bastante floja porque estabas leyendo y corriendo y debemos tratar de mejorar. Bueno, si no hay solución no puedo hacer nada. Jóvenes, eh, repito lo mismo, creo que estamos encontrando materiales en internet que no siempre es el más adecuado y lo estamos copiando tal cual. Me gustaría que al menos despejáramos, nos quedaran claras esas tres preguntas. ¿Qué son estados consolidados? ¿Quiénes deben presentar estados consolidados y en qué consiste la consolidación de estados financieros? No sé si a alguien le quedó claro del grupo, de los demás, que me pueda darme una idea a su parecer, lo que entendió con sus palabras. Profe, lo que yo entendí sobre estados financieros consolidados, pues yo lo que leí fue que son aquellos estados que agrupan la información y la presentan eh, como si fuera una sola entidad económica. ¿Agrupan qué información? La información del patrimonio, la información financiera, ¿De quiénes? es decir, de las empresas, si no estoy mal, de las empresas subsidiarias, Que vienen siendo... las empresas controladas. Ok. Entonces, jóvenes, lo que yo debo hacer, mi estado financiero es, los estados financieros consolidados es eso, consolidar la información financiera de mis controladas. Yo como matriz debo presentar la información consolidada de quienes, de mis hijitos, de mis empresas. Y están obligadas a consolidar estados financieros los grupos económicos. ¿Sabemos qué es un grupo económico? ¿Conocemos algún grupo económico? Señores, un grupo económico es un conglomerado de empresas con un único o un mismo propietario, o sea, empresas que son dueñas de empresas o tienen socios en común. Eso es un grupo económico. Entonces, ¿quiénes deben consolidar los grupos económicos? ¿Conocemos algún grupo económico? Estoy seguro que sí. Por decirles cualquiera, el primero que se me viene a la cabeza, Grupo Aval. Compañía Grupo Social, los dueños de Colmena, ARL, Positiva, todo eso. Organización Ardila Lule, por decir algunos. Esas empresas deben consolidar ese grupo económico, el grupo, el controlador, en este caso, en el último, Organización Ardila Lule, debe organizar los estados financieros de Postobón, de Incauca, de Peldar, de todas las empresas de Colpapel, de todas esas empresas que hacen parte de ese grupo y lo consolidan como uno solo. O sea, presentan un estado financiero consolidado con la información, pues la financiera, lo que nos decía Lili, activo, pasivo, patrimonio y todo eso yo lo arreglo y hago un solo estado financiero con el objetivo de consolidar. ¿Y por qué tiene esta razón de ser, jóvenes? Porque si yo voy a tener relaciones comerciales con una empresa, tengo que mirar quién es su controlador. Entonces, hay unos ciertos requisitos, si hay un cierto grado importante de subordinación. Si es una acción que yo tengo un 5%, eso no me va a representar nada, pero si yo soy controlador, tengo más del 50%, debo consolidar. Para hablarles de pronto, para que nos quede claro, porque sé que hasta ahora no sé si ya me entendieron. Jóvenes, ¿por qué se debe hacer esto? Porque yo debo neutralizar las cuentas, sobre todo las cuentas de activo, pasivo y patrimonio.
háganse el cargo, jóvenes, que ustedes son un grupo económico. Ustedes en su familia son un grupo económico. Entonces, el hijo tiene activo, activo neto o patrimonio neto 100 pesos. El hijo 2 tiene activo neto 100 pesos. El papá, activo neto 300 pesos. Y la mamá, activo neto 200 pesos. Entonces, cada uno tiene 300, 200, 500, el otro 100, 600. En ese orden de idea, la compañía tiene un activo de 700 millones. Pero si yo integro, vamos a ver que el hijo le debe 30 al papá. La hija le debe 20 al papá. Entonces, al momento que yo consolide, yo no voy a tener unos activos totales de 700 como estábamos diciendo acá, porque a mis activos yo tendré que restarle el pasivo de mis controladas. Entonces, de eso se trata el ejercicio. Porque si yo sumo la totalidad de los activos, me va a dar mucho más que lo que realmente es, porque hay deudas en común. O sea, una compañía Postobón, por ejemplo, le debe a Incauca la venta de azúcar, listo. Pero si Postobón y Incauca son el mismo dueño, esa deuda yo debo neutralizarla. Y alguien decía al inicio de que eran para empresas privadas. No, tan solamente no deben hacer empresas privadas, las públicas también. ¿Quién consolida? Un ejemplo, la nación. Colombia es un país. Los departamentos, los municipios son entidades descentralizadas que ellas le reportan a la nación y la nación consolida. ¿Quién presenta un estado financiero? La nación consolidado. Cada empresa presenta o cada municipio presenta su estado financiero. Pero imagínense que si Colombia le debe al Magdalena 100 pesos, entonces no, yo no puedo decir que el patrimonio de Colombia más el patrimonio de Ciénaga va a ser el patrimonio del grupo. No, porque acuérdense que Colombia, perdón, Magdalena tiene una deuda con Colombia. O sea, parte de los activos de Colombia están representados en el Magdalena. Y así lo podemos analizar. ¿El grupo hizo alguna actividad de cierre? ¿Alguna? ¿Stephanie? No, profe. Ok. Profe, una pregunta. Sí. Profe, es que a mí no me quedó claro algo. Yo soy parte del grupo. Lo que pasa es que ahí dicen que una empresa o las empresas controladoras no pueden consolidar no pueden, sí, consolidar varias subsidiarias, o sea, varias empresas que tienen, o sea, si tienen dos o más consolidarias, no las pueden consolidar, sino que tienen que hacer una medición, pero eso sí yo no lo entiendo. O sea, yo debo definir cuáles son mis controladas. Lo que yo no puedo es que si yo soy controlada, no puedo consolidar con varias consolidadoras, o sea, con varias controladoras. Yo, porque acuérdense que el mínimo debemos tener el 50% de la compañía. Entonces, por ejemplo, digamos que en el caso de Postobón, que Incauca, que es una empresa del grupo Ardila Lule, sea 50% de Postobón o 60% de Postobón y 40% por de Bavaria, por decir algo. Entonces, esa información yo no la voy a poder consolidar en dos empresas, sino una sola empresa. Entonces, yo lo que debo hacer son estimaciones en las otras empresas que no tengan la subordinación, deben hacer son estimaciones. Ok, pro. Ok. Jóvenes, voy a ir cerrando acá. Déjenme. Jóvenes, en el Classroom le dejé un examen, ya la parte del examen final, está desde el día domingo, si no estoy mal. ¿En qué consiste nuestro examen? Nuestro examen final, jóvenes, en consolidar todos los talleres que realizamos, todos los talleres, no, todos los avances que hicimos en este tercer seguimiento.
sea, vamos a ir a presentar ya en un documento con las observaciones que les hice vía Classroom y las explicaciones en clase, vamos a elaborar un estado financiero, los estados financieros de una compañía. Como les digo, ya las cifras las hemos ido revisando y hemos ido mirando lo que está bien, es esta. Sí. Entonces, jóvenes, este taller es lo mismo. ¿Qué es lo único novedoso que hay? El estado de flujo de efectivo, que ya lo vimos en la clase pasada, y la nota a los estados, que fue lo que vimos hoy. Voy a hacer unas notas muy cortas. No pretendo que hagan unas notas demasiado extensas y demasiado explicativas, algo que se debe entender y socializar el trabajo. Entonces, nosotros debemos presentar, aquí les coloqué hasta el 28, pueden tener hasta el domingo 30 para enviarme el trabajo. Uno por grupo me lo puede enviar y pueden trabajar los mismos que hicieron las exposiciones, siempre y cuando trabajan. Me envían ese trabajo bien organizado. Les recuerdo una hoja de presentación, trabajar de manera horizontal. Si voy a hacer en una hoja, coloco el balance de prueba, en el otro el estado de resultado, en el otro el de situación financiera, si en caso que vayamos a trabajar en Excel. Y vamos consolidando la información, una hoja de presentación para yo saber quiénes son los integrantes del grupo. No en un mensajito, no en una esquinita de la hoja, no por allá en la firma como contador, que uno firma como contador y el otro que supongo que son los dos integrantes. Entonces, hacerle una hoja de presentación, les recomiendo eso. Entonces, ¿qué vamos a presentar? El estado de resultados 2019-2020. Eso ya lo validamos, alguien le hizo unas observaciones con una cifra y lo discutimos en las clases anteriores. El estado de situación financiera lo mismo. El estado de cambio en el patrimonio, el estado de flujo efectivo. Y las notas de los estados, que es explicar todo eso que miramos hoy. Y el próximo miércoles vamos a socializar en los mismos grupos que trabajaron ese taller y esa va a ser una parte de la nota. Entonces ya tienen una nota de las exposiciones. La otra nota está compuesta entre el trabajo escrito y la socialización. Las socializaciones van a ser programadas, o sea, van a ir ingresando cada uno de los grupos. Digamos que el grupo de Lili que acaba de terminar, yo les mando con anticipación la agenda. Bueno, comenzamos el miércoles a las 6, comienza el grupo de Lili, que es el que está cerrando, por decir cualquier cosa. ¿No? De 6 a 6:10, máximo 6:15, el grupo de Lili, solamente ellos tres van a explicarme lo que hicieron, de dónde sacaron esas cifras, cuáles son las cifras y eso. Listo. Terminó el grupo de Lili a las 6:15, debe estar entrando el grupo de Guarín. Entonces lo mismo, el grupo de Guarín con sus secuaces me van a explicar cada uno de lo que hicieron. Una parte de Daniel, otra parte de Adelaida, otra María Paulina y así sucesivamente. Es importante que este trabajo lo montemos el día domingo a medianoche en el Classroom y la socialización la hagamos el día miércoles. El día miércoles es 2. Es el último día que tenemos o el último plazo que tenemos para recoger notas. El 3 debo reportar las notas y debo pasar el informe de quiénes perdieron y quiénes habilitaron porque las habilitaciones son en 4. Entonces, les agradezco por favor que traten de todos asistir ese día muy puntual, que no queden notas pendientes porque no tenemos margen de maniobra. O sea, el 3 yo debo reportar notas. Y en el periodo anterior, en el segundo periodo, cerraron las notas el día que dijeron, pero a las 6 de la tarde. O sea, ni siquiera me había visto yo con los estudiantes en la clase que tenía ese día, que alguien me había hecho unos compromisos que me iba a entregar una actividad, no alcancé ni a revisarla porque cerraron la plataforma a las 6 de la tarde y mis clases son a las 6 de la tarde. Entonces, algunas actividades quedaron por ahí pendientes. Entonces, les agradezco por favor ir agilizando, enviar su taller y estar pendiente de la socialización. Ya está disponible el calendario académico, creo que se los compartí a ustedes también, del 2021 segundo semestre. O sea,
La próxima semana, quien ganó su asignatura ya puede iniciar su proceso de matrícula y todo para ir definiendo en las materias que puedan ver. No sé si tengan alguna pregunta, Profe. algún interrogante, ¿sí? Pero puedes repetir lo que acabo de decir, que no lo escuché bien. ¿Desde dónde, qué parte? Lo que estaba diciendo sobre la matrícula. Ah, que ya está disponible, o sea, ya hay un calendario, ya hay fechas para inscripción de los programas, ya arrancó, creo que el 22, si no estoy mal, de mayo, comenzó el calendario académico del otro semestre. En ese orden de ideas ya se pueden inscribir, no recuerdo la fecha, pero sí sé que desde el mes de julio, más o menos en 15 días, ya ustedes pueden iniciar su proceso de matrícula. Inician clase la primera semana de agosto. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que ustedes tramiten su proceso de matrícula, que hayan definido todo y arranquen de una vez dejando garantizado su matrícula para el siguiente semestre. Y les recalco nuevamente, porque alguien no escuchó, el plazo, o sea, el que no pueda asistir el día miércoles en el horario establecido, trate de hacerlo, o sea, tengamos imprevistos, siempre digo, hombre, carguemos el celular, que si de pronto ya contamos con un teléfono o con un paquete de datos que me dio el Infotea, al menos entro el ratico que me toca exponer a mí y van a ser por grupo, o sea, en el examen o en la parte de la socialización solamente va a estar el grupo, entonces el grupo Stephanie, estoy diciendo cualquier cosa, va a ser a las 6 de la tarde. Hombre, yo trato de tener el celular cargado, de tener minutos, de mirar, es más, de decirle a mi amigo, a mi novio, a mi novia, a mi papá, hey, de 6 a 6 y media no me vaya a llamar porque yo tengo un examen. Me voy por un lugar en la cual sea un poco más agradable la clase. Entonces, tratemos de tomar esas medidas, no que a las 6:05 me escribe Stephanie que no puede hacer la socialización porque se le va a descargar el celular. O no tiene luz. O sea, si ya contamos con un paquete de datos, debemos prever. Pueden pasar cosas. No estoy diciendo que no, pero tratemos de minimizarlo. O sea, cosas que ya sean remotas, que se vaya el internet en toda Ciénaga, que no haya señales de Tigo, de que, o sea, ya es una situación que lo puedo manifestar yo al Infoté diciéndole, oiga, denme un plazo, miren, porque yo les pude tomar la nota a los estudiantes porque hubo un corte masivo de internet, se me ocurre. O había una tormenta como nos pasó el semestre pasado, un día de examen y estaba lloviendo, pero con trueno y por seguridad aplazamos la nota. O sea, ya yo tengo una justificación. Pero ¿cómo hago yo para decirle que Stephanie no presentó el examen porque se le descargó el celular? O porque no alcanzó a llegar a la casa, porque salió un poquito tarde del trabajo, o porque está en un sepelio, o porque está visitando a alguien. Es un compromiso que tenemos y sobre todo quiero que hagan énfasis en que es el último día, porque de lo contrario se trataba de que hicieran ese examen hoy y pues creo que faltaban algunas temáticas que eran importantes que revisaran. Entonces, les pido eso por favor, no sé si hayan dudas, muchas gracias, revisen el taller, ya está publicado. Algunos le hice las devoluciones y las observaciones Disculpa, una pregunta. en los avances, ¿sí? Profe, ¿usted nos podría regalar la planilla de notas de cada uno? Yo se las envié vía WhatsApp a José. ¿Cuándo, profe? Ya tiene rato. Ya se edita la semana pasada, si no estoy mal. Okay. Ahorita, y ya están colgadas en la plataforma. Ahorita si se acaba la clase, se la voy a volver a compartir, pero pueden ingresar que la nota que vale es la que está en el sistema. El profesor se puede equivocar. Entonces revisen la que les da el profesor y la que él monta en el sistema. Jóvenes, buenas noches, muchas gracias por su atención. Nos vemos el miércoles a las 6 de la tarde. Gracias. Buenas noches. Listo, profe. Listo, profe, muchas gracias.